Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. De pronto no se me ocurrió sacar la guitarra y de pronto hacerle la dedicatoria en vivo, ¿no? Utilizando uno de los instrumentos. Tal vez lo debí haber pensado mejor. Pero bueno, ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa. Hemos pautado hablar de 2 países, pero pareciera que México se nos va a llevar toda la edición del día de hoy. A ver. Por cierto, tengo que saludar rápidamente a nuestras emisoras. Radio Cumbre 101.9 FM, desde Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM, que sirve a la ciudad de Guayana. Un abrazo para nuestra audiencia, equipo directivo. Igualmente, un abrazo enorme a nuestra audiencia de Fusión 90.7 FM, desde Houston, Texas. También estamos al aire, de hecho, en este preciso instante, con nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, con quien vamos a estar muy activos de cara al 17 de junio, cuando se lleva a cabo la segunda vuelta presidencial. Y por supuesto nunca puede quedar fuera de nuestra parrilla de programación y de medios a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa hablamos del narcotráfico, del terrorismo, de la corrupción en América Latina, pero con un especial enfoque en México. David Parra Lezama, gran amigo y además colega audiovisualista, dice: Latinoamérica es un solo sentir, un organismo viviente en el cual lo que afecta a uno le afecta al otro. Coincidimos, ya arrancamos bien, David. Siempre lo he dicho en el programa. Los gobiernos deben entender que los territorios no son aislados y quienes intentan hacerse con el control de los negocios derivados de la droga tienen el plan de apoderarse del poder político a fin de hacerse inmunes. Por ello es tan peligroso el socialismo y el populismo, pues sabemos los contactos que tienen con los carteles y su capacidad de seducir a la población económicamente deteriorada, y su sed de venganza es el caldo de cultivo, porque son votos. Y fíjense que a partir de lo que dice David, hay otra cosa que tendríamos que agregar. Y es que en el afán de algunos regímenes por controlar y dominar buena parte de nuestro continente, tenemos que hablar de las neocolonizaciones. Cuba ha demostrado con creces su éxito colonizando a Venezuela sin disparar un solo tiro. Acabamos de ver la visita vergonzosísima, no sé si la palabra es correcta, pero muy vergonzosa, la visita de Miguel Díaz-Canel, ministro, se le dice así, de Cuba, presidente del Consejo de Ministros, etc. Dictador cubano, impuesto a dedo. En su primera visita oficial al extranjero, viniendo a pasar revista con su vicecónsul, o con su procónsul, como creo que Elena le dice, y yo he adoptado esa palabra. El procónsul Maduro recibiendo con honores. Fíjense que en el seno del poder legislativo secuestrado por el chavismo, veía con estupor esta tarde un video en el cual bajaba por las escaleras de la salida del hemiciclo Miguel Díaz-Canel, si mal no recuerdo, Cilia no, la hermana Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y otras personas, y mientras bajaban había un grupo de individuos que asumo son cubanos que tenían batas como médicos cubanos o comunitarios o lo que usted quiera, enarbolando cada quien banderas de Cuba y de Venezuela. Exactamente el mismo estilo cubano. Y pensaba ayer viendo parte de la entrevista con Bailey, que le envío un abrazo enorme a él y además a su entrevistado el día de ayer, que es un gran amigo personal. Tuve el honor de trabajar con él, Elías Pino Iturrieta, historiador venezolano, profesor de la Universidad Católica. Cuando fui director, compartí con él muchísimo, sobre todo en Caracas. Hablaba justamente de eso, cuando se hablaba de la invasión, es que hay una invasión en Venezuela, y esto se demuestra cuando usted va a un cuartel cualquiera, al azar en Venezuela, y se consigue un asta con la bandera de Venezuela y al lado un asta con la bandera de Cuba. Es una demostración
de cómo han invadido. Y esta invasión parte por el terrorismo, esta invasión parte por el adoctrinamiento. Fíjense lo que está haciendo el ELN y la FARC, pero sobre todo el ELN en Venezuela, adoctrinando, reclutando. Ustedes saben cuántos niños están siendo adoctrinados en este momento, 60.000 niños en Venezuela. Y del millón de venezolanos que ya se encuentran en Colombia, habrá que esperar las cifras que nos puedan indicar, por supuesto, la cantidad de venezolanos que van a terminar con un fusil en la mano. Y no solo en Colombia, en Venezuela, que se están conformando grupos terroristas, células terroristas colombianas, por decirlo menos, porque ya se ha hablado también de la amenaza inusual en torno a posibles células terroristas islámicas, por ejemplo Hezbollah, que están activadas allí muy tranquilas, pero están en pleno entrenamiento, formando campamentos, adquiriendo radios en distintas partes del país, controlando extracción de minerales de estados tan ricos como el estado Bolívar en Venezuela. Pero bueno, estamos dando esta introducción en Bajo la Lupa porque quería completar la idea de David Parra Lezama. A ver, continúo por acá. Beatriz dice, lamentablemente, el crimen organizado está presente en todos los países latinoamericanos. No nos olvidemos de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Están todos los carteles de la droga, incluyendo los mexicanos, y financian el terrorismo regional y al Hezbollah libanés, hijo de la teocracia iraní. A ver, Elena dice... Y por supuesto, el comentario de Ignacio Frenhagen me dio mucha risa fuera del aire al escuchar la canción que colocamos. Elena dice, ojo, que nadie lo dice, pero Cuba también está involucrada en el narcotráfico, por supuesto, solo que de manera solapada, como todo lo que hacen. Miren el accidente del avión mexicano con tripulación mexicana, y dice el gobierno que no vale la pena buscar a los culpables, no tienen escrúpulos. El otro día hubo 11 muertos en Venezuela porque un grupo de personas iban en un camión como ganado. Ya nosotros pasamos por ahí. A ver, no, Zuli Quiñones creo que está por allí conectada, no le he visto. Rafa Álvarez, bienvenido como siempre desde Ciudad Ojeda. Cecilia, bueno, Lina también dice que Judith Carmona, no, tampoco la vemos por allí. Cecilia Prato nos saluda y dice, el programa está muy interesante. Es la mejor manera para que los que no sabemos mucho de la política estemos bien informados. Muchísimas gracias y lluvia de bendiciones para ti también, Cecilia. Un honor recibir estas palabras de tu parte. Tita dice, no sé qué se parte, qué pasa, se corta. Dice, me gusta lo de las neocolonizaciones con nuevas técnicas de invasión. Miguel Eduardo está por allí también. El tema de la soberanía, por supuesto que la soberanía, el problema es que cuando tú entregas a un país como lo hizo Chávez en su oportunidad y Maduro con mucho más fuerza, bueno, terminan creyendo que es la patria grande en la cual pues la soberanía no es tal. Fíjense lo que ha ocurrido con todos los... estos 100 militares venezolanos que salieron de Maiquetía para para formarse en Cuba, y no es el hecho de que lo hagan o no. Yo les voy a contar algo. Entre el 2010 y el 2013 viajaba casi una vez al mes a Caracas. Yo vivía a una hora de vuelo y a casi 9 horas por vía terrestre, bien lejos, 700 y tantos kilómetros en Venezuela. Pero me tocaba trabajar entre Puerto Ordaz y Caracas. En Caracas tenemos el aeropuerto internacional y el nacional, que es el de Maiquetía. En el aeropuerto nacional, si mal no recuerdo y no lo han ampliado en 4 años, asumo que no, hay 12 puertas. La número 12 es la 12A y 12B. En la número 11, la puerta número 11, al final, recuerdo un negocio donde solía comer allí antes de montarme en el avión. Despegaba todos los días, y si no todos los días, frecuentemente en la semana. Por ahí está Claudio Orduño desde Sonora, México. Hemos hablado de México un buen rato. Estamos haciendo una pequeña pausa, pero ya para regresar otra vez a México. Pero les cuento, salía y llegaba un avión de Cubana Aviación sin pasar por los controles migratorios. Imagínense lo que significa eso en términos de contrabando. En términos de irregularidades internacionales.
del estamento de la legislación internacional. Y en esta oportunidad ocurrió exactamente lo mismo. La diferencia está en que son militares venezolanos que los están mandando, créanme, no a formarse en cómo crear la paz y la seguridad para el país, en cómo atacar los índices de delincuencia, en los cuales anualmente mueren entre 25.000 y 28.000 venezolanos. Ningún país de nuestro continente tiene esa cifra. No, son formados muy probablemente para reprimir y para continuar manteniendo al régimen del procónsul de Cuba, Nicolás Maduro. Bien, bueno, pero continuamos y nos vamos, por supuesto, a México. Enrique Lozano saluda desde Perry, en Florida. Bienvenido a tu casa. Mónica dice: Marcos Peña, jefe del gabinete de Argentina, visita Cuba para estrechar relaciones. Vergonzoso, sin duda alguna. Estamos de acuerdo contigo. Elena también lo dice. Bueno, pero hablemos de números. En México las cosas son muy distintas a las que se viven en Colombia. ¿Por qué? Hay 5 candidatos. Se encuentra Andrés Manuel López Obrador, o AMLO como se le dice, de la coalición Juntos Haremos Historia, donde está Morena, PT y el PES. AMLO tiene 64 años. Lo hablo muy rápidamente para los que no conozcan de quién se trata. Es un político, politólogo y escritor mexicano. Estudió licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM. En la trayectoria, director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco, una cantidad de elementos que pues no nos da tiempo destacar. Luego tenemos a José Antonio Meade Curibreña, de la coalición Todos por México, el PRI, el PVN y PANAL. Él tiene 49 años, nació en la Ciudad de México, es político, economista y abogado. Continuó más adelante, está Ricardo Anaya Cortés, que es el segundo, digamos, luego de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, sería el segundo con algunas, y escuchen la palabra como la determino, algunas posibilidades de poder, de obtener la presidencia en México. Bien difícil, pero bueno, es el que está allí batallando. Es Ricardo Anaya Cortés, es de la coalición por México al Frente, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano. Tiene 39 años, es sumamente joven, nació en Querétaro, es abogado y político. Y los independientes está Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, 50 años, nació en Ciudad de México, es abogada, profesora y política. Está Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, el Bronco, 60 años, nació en Galeana, en Nuevo León, político, ingeniero agrónomo. Estos son los candidatos, pero resulta que un mes de las elecciones de México, López Obrador consolidó su ventaja en las encuestas y en el mercado de las apuestas. Los sondeos marcan para el izquierdista una diferencia sobre el segundo puesto que va, y escúchelo bien, de casi el 10 al 26% de diferencia. Analistas aseguran que la tendencia ya es irreversible. Así que si en Colombia aún pensamos que la tendencia pudiera beneficiar a Duque, llevarlo finalmente en la segunda vuelta este 17 de junio a la presidencia de la República de Colombia, en México todo parece indicar que este país será gobernado por Andrés Manuel López Obrador, que proviene por supuesto de la izquierda. A un mes de la elección presidencial en México, para muchos está definido el escenario. 3 de las encuestas más consultadas dan una amplia ventaja al candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador. La última encuesta del diario Reforma, publicada este miércoles, da a López Obrador una ventaja del 26%. A su rival más cercano, ya les he comentado, al derechista Ricardo Anaya. El 1 de julio, México tendrá las elecciones más grandes de su historia, con más de 3.400 puestos en juego, incluyendo la presidencia, según Reforma. Si las votaciones fueran hoy, de hecho, AMLO ganaría con el 52%. Por ejemplo, en Predictive.org, un mercado de acciones para la política de la Universidad Victoriana de Wellington en Nueva Zelanda, el 85% de los apostadores está también a favor de la izquierda o del izquierdista. Imagínense lo que les estoy hablando.
encuestas y escenarios que se manejan, incluyendo a este mercado de acciones para la política de la Universidad Victoriana de Wellington en Nueva Zelanda, que dan ya por sentado que el 85% de ellos dicen van o consideran que el izquierdista va a ganar las elecciones este próximo 1 de julio. A pesar del desprestigio por el que atraviesan las encuestas electorales en el país, después que durante la pasada elección presidencial la mayoría difundieran resultados equivocados, ojalá que esto ocurriera de pronto de esta manera. Analistas aseguran que aunque se tome la que presenta la menor ventaja, la tendencia a favor de López Obrador ya es irreversible. Fíjense que la encuesta de Reforma, que la tengo acá, que se publicó apenas este día miércoles, dice, por ejemplo, López Obrador para abril del 2018, hace un mes, tenía el 48% de la preferencia. Para mayo 2 se mantenía en el 48%, pero para mayo 30 subió al 52%. ¿Quién bajó? Bueno, bajó justamente Ricardo Anaya. Anaya tenía un favoritismo del 30% para mayo 2. Y ya para el mayo 30, 28 días apenas pasaron, disminuyó 4 puntos porcentuales, del 30 al 26%. Antonio Meade subió un poco también, del 17 al 19, 2 puntos porcentuales, y Jaime Rodríguez subió solamente un punto, de 2 a 3. Por lo tanto, todo parece indicar, hay que prepararse ya, que en México va a gobernar Andrés Manuel López Obrador. Independientemente si usted esté de acuerdo o no, pareciera que los mexicanos van a optar por López Obrador. ¿Qué queda esperar ante un país que está bajo el asedio de los carteles de la droga, con una institucionalidad debilitada? Lo que queda en todo caso es la esperanza de que, aún estando debilitada esa institucionalidad, tenga la suficiente fuerza y robustez como para manejar un gobierno democrático, no importa si sea de izquierda, siempre que se respete el derecho constitucional y que se procure el bien sin atropellar a nadie. Y para los que temen sobre esta victoria, que gane por supuesto López Obrador, yo les voy a dar un ejemplo. Porque digamos, el tema de López Obrador no es directamente proporcional al tema Gustavo Petro, porque Gustavo Petro te viene de cargar un fusil encima, ¿no? Fue guerrillero, es un hombre que además no tuvo una buena gestión en Bogotá, es un hombre que ha dividido muy fuertemente, ha sido sumamente radical en la división política y de clases, cosa que no ha ocurrido con Duque. Yo quiero aclararlo. Vayan a los tweets de ambos candidatos y se darán cuenta ustedes, no yo, vayan ustedes y revísenlo. Evalúen el mensaje. Vamos a ver si de pronto podemos traer a un semiólogo para que nos acompañe analizando estos mensajes antes del 20. Pero en el caso de López Obrador, sin defenderlo a priori, lo que pudiera ocurrir, ojalá que esto sea así, sea lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador gana Lenín Moreno, todos asustados, incluyéndonos. ¿Por qué? Bueno, porque venimos con el trauma de la izquierda comunista en América Latina. ¿Qué quieren que les digamos? No es un tema de querer que gane el que uno quiera sencillamente, no. Es el tema de querer evitar que les pase lo que nos pasó a los cubanos y a los venezolanos, y a los nicaragüenses, a los bolivianos. Sigue insistiendo Evo Morales, aquí tengo las notas de Bolivia. Por eso es que nos escuchan y nos ven tan afanados con estas elecciones, con todas estas. Dirán, ¿pero por qué se meten en esto? Bueno, porque nos interesa también compartir con ustedes nuestra experiencia. Sobre todo entendiendo que son más las cosas que nos asemejan a aquellas que nos separan. Pero bueno, continúo con esta nota
para ver si nos da tiempo tocar el tema Venezuela. No va a ser muy difícil hacerlo, pero lo voy a intentar. A ver, se me está escapando por acá. Bueno, pues el hecho es que, como les he dicho, esta tendencia pareciera ser casi definitiva, así que en un mes, muy probablemente, tengan a López Obrador como presidente de México. Fíjense que la gente de Massive Caller el 28 de mayo hizo esta encuesta y preguntó: si hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por qué partido o candidato votaría usted? El 59,7% dijo Andrés Manuel López Obrador, el 30,6% Ricardo Anaya, el 15% por José Antonio Meade, el 4% por Jaime Ortiz Calderón y el 10,4% aún no lo sabe o aún no decide. Esta es la encuesta más conservadora, que habla solo escasamente de un 10%. Las más atrevidas hablan de una ventaja de prácticamente el 26% de López Obrador sobre Anaya. Bueno, en fin, voy a incorporar los comentarios para ya irnos a Venezuela. Será un solo minuto el que dispongamos para hablar del país. Y me quedan un par de anuncios que darles. Por ahí dice Tita de Moncada, dice: cierto, lo del acuerdo, lo del aeropuerto, yo también lo vi muchas veces, aviones, mercancías, personas sin control migratorio, completamente de acuerdo. David dice: desde Cuba y con la supervisión de Rusia y China, Irán, entre otros, están buscando crear un nuevo orden mundial basado en su estrategia en la influencia ideológica y el control de armamentístico, usando la política como vehículo. Elena Madán dice: bueno, qué noticia tan funesta, ya por allí se conectó Judith Coromoto, que preguntaban por ella. Bienvenida a tu casa. A ver, saludos, nos envían Arqui Guerra. Rafael dice: Vladimir Kislinger, Pedro Pablo Fernández, que está tomando el liderazgo de la oposición venezolana. Este señor que ha hecho para que se haga llamar el nuevo líder de la oposición y se reúna con el carnicero de Miraflores en nombre de los venezolanos. A mí no me representa, arrimado de la neopolítica venezolana. Bueno, parte del circo que se vive en Venezuela. A ver, Elena dice: lo que no comprendo es por qué siendo su cuarta candidatura ahora tiene tanta aceptación. Bueno, en la última quedó de segundo. Elena dice: y lo peor es como Petro culpabiliza al partido de Duque como el que ha dividido a Colombia, promoviendo el odio sin duda alguna. Leopoldo dice: o Perú con Humala, se esperaba un Chávez en Perú y más bien hubo un gobierno centrista. Sí, y la idea que no terminé, y coincido con lo que dice Leopoldo, en Ecuador se ha vivido una revolución increíble con Lenín Moreno. Ustedes conocen los resultados en torno al referéndum y a toda la política de persecución a aquellos que han cometido actos de corrupción, entre otras. A ver, Luis, bueno, por ahí dice Lina: Petro es lo peor, populista, mentiroso, manipulador, ignorante, farsante, hipócrita, ególatra, corrupto y un gran etcétera. Bueno, ahí lo tienen, la descripción que nos comparte nuestra querida Lina Escobar. Luis Alberto Bonillo dice: Díaz Canel está en Venezuela. ¿Qué busca ese señor? ¿Será que viene a buscar el oro que le tienen en Guayana? Simplemente un reporte al procónsul venezolano, o mejor dicho, cubano en Venezuela. Bueno, pues ya nos toca cerrar nuestra edición del día de hoy. Comentarios importantes. El primero: Maduro pretende que un grupo de dirigentes sean garantes democráticos de un documento por escrito en el que quienes queden libres se comprometan a no volver a la conspiración, imagínense, al complot, al golpe de Estado y a la guarimba. El asunto está en que el que define qué es conspiración, qué es complot, qué es golpe de Estado y guarimba es el régimen de Maduro. No es la justicia independiente, porque no existe en Venezuela. Y además, el cinismo ha llegado a tal punto en el que está pidiendo que se presenten unas especies de garantes, unas condiciones allí, por ejemplo diciendo que los gobernadores de la oposición les propone que se conviertan en garantes democráticos y fiadores de un proceso de pacificación que lleve a la liberación de muchos actores políticos vinculados con la violencia, dijo Maduro, un acto televisado del Congreso Federal de Gobierno, instancia que agrupa varios niveles del gobierno nacional. No se conoció inmediato la respuesta de los opositores a la propuesta o los nombres de quienes puedan ser liberados en los próximos días. Un escándalo tras otro
Esperamos, por supuesto, que se liberen todos nuestros presos políticos, pero sin ningún tipo de condición. Porque además están allí no como presos políticos, están como rehenes. Esa es la realidad, son rehenes del régimen venezolano. Pero bueno, de esto nos tocará hablar el día de mañana en América es Noticia. Les digo, mañana voy a estar fuera de nuestros estudios en Orlando, voy a visitar la ciudad de Miami, como me toca de vez en cuando. Esta vez la gira de medios no va a ser muy grande, me toca cumplir otros compromisos. Así que les prometo, siempre que el tiempo me dé, Miami es una ciudad bien complicada, de conectarme desde el hotel donde me encuentra el día de mañana para compartir con ustedes a través ya de nuestra edición número 687. Y pues el día de mañana también les estaré anunciando pues el medio. Sé que mañana voy a salir al aire con algún medio en Miami, probablemente con la gente de Mega TV. Pero mañana les daré la información de manera oportuna, temprano, para aquellos que se quieran conectar. Recordemos que Mega TV sale al aire a través de DirecTV en todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. A ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.